Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente al canal del profesor Eduardo 67. Y bueno, antes de continuar, pues desearles, ¿verdad? Un excelente año, que todos nuestros objetivos se cumplan. Y bueno, pues vamos a continuar entonces con la serie de videos que estamos implementando, ¿verdad? Para conocer un poquito del manejo de las interfaces gráficas en Java de forma básica, ¿verdad? Y bueno, en este video, que es el quinto, vamos a ver tres conceptos muy importantes que son las clases abstractas, los métodos abstractos, lo que son las interfaces y también por ahí lo que son las clases internas, ¿sí? Esto es necesario porque ya vamos a llegar a lo que son los eventos en Java. Y bueno, antes de ver lo que son eventos necesitamos tener estos tres conceptos bien claros. Bien, entonces pues vamos a empezar con esto. Y bueno, lo primero que vamos a ver que es una clase abstracta, ¿sale? Y bueno, pues vemos que por definición, pues una clase abstracta es una clase base o una superclase que está hasta el nivel más alto de una clase jerárquica, ¿verdad? Y las cuales no permiten hacer instancias de objetos de ellas, ¿sale? Entonces sabemos que de las clases que nosotros hacemos, pues podemos realizar las instancias. En este caso, si es una clase abstracta, no se va a poder realizar una instancia de ella. Y bueno, estas clases, como cualquier otra clase, pueden contener atributos, métodos, constructores, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Pero es indispensable, ¿verdad?, que una clase abstracta al menos contenga un método abstracto. ¿Sale? Hay quienes explica al revés esto. Explica que es un método abstracto y obviamente cuando se crea un método abstracto, esto obliga a que la clase tiene que ser abstracta. ¿Sale? Pero bueno, son dos formas de afrontar el mismo problema. Entonces, repito, una clase abstracta pues puede tener lo mismo, ¿verdad? Atributos, métodos, constructores, etcétera. Una condición es que no podemos hacer instancias de ellas y que al menos debe tener una cosa que se llama un método abstracto. ¿Sale? Y bueno, entonces, en resumidas cuentas, una clase abstracta, pues es una clase que se toma, ¿verdad?, como un patrón o pauta y que obliga a seguirla a las clases que heredan de esta. Entonces sabemos que una clase cuando la hacemos, eh, otra clase puede heredar de ella, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que los métodos que son abstractos son obligatorios para la clase que está heredando. Vamos a ver eso. Yo sé que estos temas son un poco complicados, pero vamos a tratar de manejarlo ya posteriormente en un ejemplo. Por ahorita hay que entender un poquito la teoría, ¿no? Que sí es un poco fuerte. Bien, entonces ahora tenemos lo que es un método abstracto. Bueno, ya espero que a estas alturas sepamos bien que es una clase y que es un método, ¿verdad? Y bueno, entonces un método abstracto pues es un método que va a estar vacío, el cual no contiene cuerpo, ¿sale? Quiere decir que este método nos va a decir qué acción se debe de implementar, pero no nos dice cómo hacerlo, ¿sale? Eh, Esto se lo deja a la clase que va a implementar eh, esta clase, ¿no? Bien, yo sé que es un poco complicado esto, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo un poquito acá y les digo ya con un ejemplo creo que va a quedar más claro. Entonces lo primero, pues sabemos que para crear una clase nosotros pues lo hacemos con la palabra reservada clase, ¿verdad? El nombre de la clase y no pasa nada. Y aquí adentro pues puede tener métodos, que ya sabemos que pueden ser getter, setter, constructores. También nos dice que puede tener propiedades, estados, todo, normal. Pero lo que es indispensable es que al menos contenga un método abstracto. Y aquí vemos, ¿no?, que por lo menos contiene un método abstracto. Entonces lo primero que debemos de saber es que para crear una clase abstracta pues se utiliza esta palabrita que se llama abstract. ¿Sale? Bien, ahora entonces el método abstracto, ¿sale? ¿Cómo se declara? Pues igual que un método. Simplemente vamos a utilizar la palabra abstract. Quiere decir que ponemos public, ¿sale? Si este método va a regresar algo, pues ponemos el tipo de dato que va a regresar, que en este caso es un string, el nombre del método, pero antecedemos la palabra abstract. Y la diferencia es que aquí se abre y se cierra el paréntesis, pero no va a contener llaves ni cuerpo. O sea, no dice qué es lo que hay que hacer adentro. Simplemente estamos haciendo la definición de este método. ¿Sale? Y ahí es donde aquí dice que cuando una clase hereda de esta clase abstracta,
¿sale? Se tiene que implementar a fuerza o sea, se tiene que poner adentro esto, public, abstract, string, nombre, método, y en esa clase que fue la que heredó, aquí es donde se abre ya el cuerpo y se implementa lo que yo necesito poner, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir, un poco complicado explicar esto, pero bueno, así en resumen, cuando yo heredo de una clase abstracta, yo tengo que implementar todos los métodos abstractos que tenga dentro desde la clase donde estoy heredando, ¿sale? Y es obligatorio. Eso sí, no es que quiera o que no quiera hacerlo, lo tengo que implementar. Quiere decir que al menos tengo que poner el, el nombre del método de esta forma adentro de la clase que estoy heredando. Bien, vuelvo a repetir, vamos a ver un ejemplito si es que no queda completamente claro. Perdón, se salió esto. Bien, entonces, pues acá tenemos una nota de acuerdo a lo que estoy diciendo. Dice, las clases que heredan de la clase abstracta, ¿verdad? Están obligadas a sobreescribir, ¿sale? El método abstracto, implementando en la clase abstracta de la cual heredan. Una vez implementado, podrán o no poner la funcionalidad propia que les corresponda dentro de este método abstracto. Quiere decir que en la clase desde donde yo estoy heredando, ¿verdad? Puedo poner o no puedo ponerle cuerpo a este método. Pero lo que es indispensable es que ponga por lo menos el método. Si queda vacío es otra cosa, pero lo tengo que poner a fuerza. Y bueno, también es necesario llamar al constructor de la clase padre con super. Esto se debe, esto desde el constructor de la clase que hereda. Esto es, recuerden que una clase normalmente va a tener un método que se llama constructor. El método constructor debe de llevar el mismo nombre de la clase. Ok, entonces, aunque aquí no se genere un método constructor, de la clase que yo heredo, en esa clase, vamos a suponer que se llama clase 2, y el método constructor, perdón, se llama clase 2, pues ahí adentro yo voy a tener que poner esta palabrita que se llama super, y tengo que mandar a llamar al método de la clase que estoy heredando, ¿sale? Al constructor, perdón. Bueno, es un método, ¿verdad? Al final, pero entonces debo de mandar a traer al constructor, y esto es para que se ejecute lo que está implementado en el constructor de la clase que se está heredando. Esto parece un juego de palabras, vuelvo a repetir, yo sé que es complicado, pero bueno, pues al final de cuentas tenemos que atender esta teoría, si no, no vamos a poder avanzar. Bien, espero que con el ejemplo que siga quede un poquito más, más claro. Bien, vamos a suponer entonces que nosotros queremos modelar lo que es un medios de transporte, ¿no? Nada más le puse transporte. Y bueno, yo abajo, en el nivel de abajo tengo automóviles, avión y barco. Entonces quiere decir que este automóvil está heredando, ¿verdad?, de transporte. Avión está heredando de transporte y barco está heredando de transporte. Estaremos de acuerdo que todos son medios de transporte. Ahora entonces, cuando nosotros hacemos lo que se llama la abstracción, pues sabemos que podemos obtener las características de estos, que son, ya sabemos que podemos poner propiedades, estados, que son cómo se comporta en determinado tiempo una propiedad, ¿verdad? Eso son los estados, y las funcionalidades, o sea, que para qué están hechos esos objetos, ¿sale? Bien, entonces, si yo en este momento digo que voy a poner una propiedad que se llama color, que va a ser gris, un estado que es apagado, y un método o una funcionalidad que es acelerar a más de 100, ¿sale? Bien, ahora, estas tres cosas yo las puedo poner en el nivel superior, que es transporte. Ahora, si nosotros estamos heredando automóviles de transporte, pues nosotros tenemos disponible esto, ¿verdad? Tenemos disponible el color, el estado y el acelerar, más los que yo pueda agregar acá, los propios de él, ¿no? Entonces aquí dice, sus propias características tendrá, más si quieren usar las de transporte. O sea, no es obligatorio. Aunque estén disponibles, si yo quiero las uso, y si no quiero, pues no las uso. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces quiere decir que a lo mejor tengo un automóvil que pues no acelera más que a 50, pues no tiene necesidad de poner este método. ¿Sale? Bien, ahora entonces, si yo hiciera que si yo quisiera forzar a que estos tres
implementaran a fuerza algo, lo que yo tendría que hacer es crear o más bien transformar esta clase que es transporte a una clase abstracta. Ok, yo genero una clase abstracta y dice que si yo genero una clase abstracta, pues al menos debo de tener un método abstracto. Y bueno, a lo mejor yo tengo un método abstracto que se llame frenar y avanzar. Entonces estarán de acuerdo que cualquier cosa de estas, ya sea el automóvil, el avión o el barco, pues frena y avanza. Pero si se dan cuenta no lo hace de la misma forma. ¿Por qué? Porque los automóviles para avanzar ruedan. ¿Están de acuerdo? Van rodando. El avión para avanzar va volando. O sea, dejemos lo de la pista, ¿no? Que tiene que despegar y todo eso, eso ahorita no nos importa. Pero cuando va avanzando y a lo mejor acelerando, pues va volando. Y si dan cuenta el barco, pues lo mismo, ¿verdad? No tiene ruedas, este lo que hace es navegar. Bien, entonces si se dan cuenta, los tres pueden avanzar, pero de diferente forma. Y los tres pueden frenar de diferente forma. Entonces no puede ser que yo construya un método aquí arriba, ¿verdad? Que abarque a los tres de la misma forma. Quiere decir que yo no puedo poner frenar cuando en un automóvil el frenar a lo mejor lo que pasa es que si es de balatas, ¿verdad? Pues agarran el disco que está en la llanta y va frenando. En cambio el avión a lo mejor va disminuyendo la potencia, ¿verdad? De lo que es las turbinas. El barco pues no sé, igual y pues también, ¿no? A lo mejor disminuye el, la potencia de su motor, etcétera, como cada uno de estos frene. Entonces yo no puedo poner un único frenar porque cada uno de ellos lo hace diferente. Pero lo que sí es necesario que todos frenen y sí es necesario que todos avancen. Entonces, ¿qué es lo que haría para yo obligarlos? Si yo pongo frenar y avanzar nada más aquí, pues este cuate si quiere lo usa y si quiere no lo usa, ¿verdad? Porque es una clase normal. En cambio, al hacer una clase abstracta, yo obligo a que lo use a fuerza. Entonces quiere decir que frenar y avanzar, pues yo los declaro como abstractos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si yo los declaro como abstractos, pues entonces estas tres clases que heredan, ¿verdad?, de transporte, están obligadas a implementar en su interior a frenar y avanzar a fuerza. ¿Sale? En cambio, acelerar, si gustan lo utilizan y si gustan, pues no lo utilizan. Esa es una clara diferencia. Espero que con esto ya quede un poquito más entendible cuál es el concepto o por qué tendríamos que utilizar a lo mejor un método y una clase abstracta. Y por qué cuando nosotros creamos un método abstracto no definimos su contenido, o sea, su cuerpo. Simplemente decimos, se tiene que implementar una funcionalidad que es frenar y se tiene que implementar otra funcionalidad que es avanzar, pero no defino cómo se haga. Ahora, obligo a que cada una de estas la implemente, pero después cada una de ellas va a sobreescribir este método. Quiere decir que él va a implementar su propio frenar. Este va a implementar su propio frenar, el barco también. Y de la misma forma avanzar. Bien, espero que con esto quede un poquito más entendible lo que es, ¿verdad?, una clase abstracta y un método abstracto. De todas maneras lo vamos a ver en código. Por ahorita es la teoría, pero es necesario, ¿verdad?, tener los fundamentos. Bien, ahora vamos a dejar tantito lo que son las clases abstractas, los métodos abstractos, y vamos a entrar a una cosa que se llaman interfaces. Espero no se confundan con lo que es una interfaz gráfica de usuario, o sea, la famosa GUI, ¿verdad? Y simplemente interfaces. Esto es otro boleto. Y bueno, antes de explicar exactamente lo que es una interfase, vamos a entrar con un tema que se llama herencia múltiple. Y bueno, ¿qué es la herencia múltiple? Pues una herencia múltiple es cuando se permite que una clase pueda heredar de más de una clase. Y bueno, esto en Java en particular pues no se permite. La herencia múltiple no es permitida en Java. Eso quiere decir que pues en Java una clase solo puede heredar de una y únicamente de una clase, o sea, de otra clase. Entonces la herencia Java es así como lineal, ¿sale? Quiere decir que pues C2 solo puede heredar, en este caso por ejemplo, de C1. C3 pues heredaría de C2 o C4 de C3. Si nosotros quisiéramos hacer algo así, como que C4 herede al mismo tiempo de C2 y de C3, pues no se puede. Por lo menos en Java. Hay otros lenguajes, ¿verdad?, que sí se puede.
Y bueno, entonces, para corregir este problemilla, nosotros podemos crear unas cosas que se llaman interfaces, ¿sale? Y bueno, pues una interfaz es una colección de métodos abstractos, ya vimos lo que es un método abstracto, ¿verdad? Propiedades, constantes, etcétera, en las que se especifica qué se debe hacer, pero no cómo hacer. O sea, exactamente lo mismo que lo que platicamos que hace un método abstracto, ¿sale? Y bueno, ahora, serán las clases hijas quienes definan el comportamiento. Es exactamente lo mismo que estamos definiendo de una clase abstracta, ¿verdad? Se parece demasiado. Y bueno, ahí ustedes podrían decir, bueno, ¿y entonces para qué nos sirve una interfaz si tenemos lo que es una clase abstracta que hace exactamente lo que me está diciendo acá? Ah, bueno, pues el problema es este, que como en la herencia múltiple no se permite heredar, ¿verdad?, de dos clases, aunque sean abstractas, esto no lo puedo hacer. Ah, bueno, entonces lo que tengo que hacer primero es construir una interfaz o tomar interfaces que ya estén en la API de Java, ¿sale? Y entonces nosotros sí podríamos heredar de más de una interfaz. Bien, entonces una interfaz, así en pocas palabras, para que pudiéramos tener una definición muy corta, pues es un conjunto de directrices que se deben de cumplir, ¿sale? Que deben de cumplir las clases. Perdón, aquí me faltó una L. ¿Sale? Y a esto le llamamos un contrato. Ok, un contrato. Bien, entonces, una vez dicho que es una interfaz, pues nosotros vamos a ver que existen ya interfaces predefinidas, ¿sale? Que ya podemos utilizar y que se encuentran en la API de Java, ¿sale? Pero también nosotros podemos crear nuestras propias interfaces. Y bueno, algunas características que tienen lo que son las interfaces, pues son las siguientes, ¿verdad? Que solo pueden contener métodos abstractos y constantes, ¿sale? Solo pueden contener métodos abstractos y constantes. Bien, estas generan un archivo .class cada vez que se compila un programa, así como nosotros cuando agregamos una clase, en el paquete completo se van agregando archivos que son .class. Bueno, pues también las interfaces cuando se compilan también generan un archivo que se llama .class. Bien, otra cosa que tienen similar con las clases abstractas es que no se pueden instanciar. Entonces, las interfaces tampoco se pueden instanciar. Y bueno, todos los métodos de una interfaz deben ser públicos y abstractos. Esto es a fuercita, es una condición necesaria, ¿sale? Y bueno, solamente se definen, pero no se pone su contenido, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, si nosotros al crear una interfaz no colocáramos los modificadores public y abstract, estos se dan por supuesto. Quiere decir que cuando yo haga mi interfaz, yo puedo poner un public, abstract, el nombre del método, o un void, un string, depende de lo que vaya a hacer, si es que devuelve datos o no devuelve, el nombre del método, paréntesis. Pero si yo no pongo el public abstract, automáticamente Java lo toma como tal, ¿sale? Y bueno, después de ver estas cualidades, ¿verdad? O estas características que tiene una interfaz, pues nosotros podríamos decir, o podría surgir la pregunta de, pues, ¿por qué entonces, ¿verdad?, utilizar una clase abstracta y no utilizar una interfaz? Y bueno, ya lo había comentado anteriormente, pues nosotros vamos a utilizar interfaces para solventar precisamente el problema de lo que es la herencia múltiple, ¿sale? Nosotros con interfaces podríamos hacer que una clase, ¿verdad? Vamos a suponer que pueda tomar métodos, ¿verdad?, características desde dos diferentes interfaces, ¿sale? Bien, entonces vamos a ver que repetimos acá, ¿verdad?, que si nosotros quisiéramos que la clase 4 heredara, perdón, de la clase 3 y de la clase 2, pues esto no se puede en Java. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo implemento una interfaz, otra interfaz? Y bueno, yo quiero que la clase 4 tenga características de esta, métodos de este a lo mejor. Ah, bueno, pues lo que yo tendría que hacer es entonces
implementar, ya no se dice heredar, sino va a implementar desde esta interfaz y desde esta interfaz. Y esto hace la apariencia de que es como una herencia múltiple. ¿Sale? Y bueno, pues entonces con las interfaces sí se puede hacer esto. Bien. Ahora entonces cuando nosotros queremos utilizar una interfaz, ¿sale? Se hace con la siguiente sintaxis. Pues tenemos el nombre de la clase, ¿verdad? Ponemos nuestra clase. Ya sabemos que con la palabra reservada extends se hereda de una clase. Entonces aquí, por ejemplo, estoy heredando de una clase. Pero nadie me impide que aparte de heredar de una clase, pues yo implemente, quiere decir como, entre comillas lo voy a decir porque no es muy correcto, pero para que me entiendan, como si estuviera heredando también, pero ahora de interfaces, no de clases. ¿Sale? Entonces está implementando lo que haya en la interfaz 1, pero también puedo poner más interfaces. ¿Sale? Y si se dan cuenta, entonces como que estoy trayendo cosas que no están en esta clase y las puedo utilizar desde la clase heredada o la interfaz 1 o la interfaz 2. ¿Sale? Y bueno, entonces no es necesario que a fuerza tengamos una clase heredada. Otro ejemplo podría ser este. Pues también creo una nueva clase, pongo el nombre de la clase y simplemente implemento directamente de ciertas interfaces, de la interfaz 1 y de la interfaz 2. Y aquí no estoy haciendo herencia de alguna clase, pero también se puede. ¿Sale? Bien, entonces esto es más o menos la sintaxis de cómo lo haríamos. Y bueno, pues aquí un comentario importante es que sabemos que cuando nosotros queremos consultar, ¿verdad?, lo que es un método en específico, una clase, pues nosotros nos vamos a lo que es la API de Java. Y bueno, en la API de Java nosotros vamos a ver que existen del lado izquierdo, cuando nosotros entramos, ¿verdad?, a la API, todos los nombres de las clases, pero también vamos a ver que hay ciertos nombres que están inclinados, están como en cursiva. ¿Sale? Y bueno, los nombres que están en cursiva es porque no son clases, son interfaces. ¿Sale? Entonces recuerden, cuando nosotros entremos a internet, ¿verdad?, del lado izquierdo vamos a buscar nuestras clases. Si entramos, ¿verdad?, a buscar en la API de Java, y nosotros vamos a encontrar que las clases normales van a estar, pues ahora sí que normal, ¿sale?, sus nombres. Pero cuando se trate de una interfaz van a estar en cursiva, y con eso nosotros vamos a darnos cuenta que es una interfaz y no una clase. ¿Sale? Y bueno, algo importante, que esto lo voy a dejar pendiente, nada más lo voy a mencionar porque sí es importante, pero pues es un poquito complicado más de lo que estamos viendo. Es una cosa que se llama el principio de sustitución. Y bueno, para aplicar el principio de sustitución, como quedamos que una clase abstracta, por ejemplo, una interfaz no se puede heredar, lo que sí podríamos hacer es, haciendo uso de este principio de sustitución, es algo parecido a esto. Vamos a suponer que yo de tipo tengo la interfaz 1, ¿sale? Este es el tipo. Recuerden que esto ya lo vimos en varios videos. Después ponemos el nombre, ¿verdad? El nombre de la instancia que yo quiero obtener de este tipo. Después voy a poner igual el operador new, ya lo sabemos, pero normalmente yo pongo el mismo tipo que está acá, ¿verdad?, que es la interfaz de donde quiero implementar, que sería el constructor. Pero como yo no puedo hacer esto, entonces lo que sí puedo hacer es poner, por ejemplo, un C4. El C4 es alguien que está implementando a esta interfaz. ¿Sale? Por eso aquí dice, siempre y cuando la clase C4 esté implementando a la interfaz I1. Si no, no se puede hacer esto. Esto, en resumidas cuentas, se llama principio de sustitución de su forma muy básica. ¿Sale? Tiene mucho más teoría, pero bueno. Lo voy a dejar pendiente, no quiero entrar más detalles de esto. Sí lo quise dar la primera aproximación porque es importante y lo vamos a utilizar. ¿Sale? Pero sí es un poquito complicado esto. Solo recuerden esto, las interfaces no se pueden instanciar, pero ¿qué pasaría si yo necesito una instancia? Bueno, utilizo el principio de sustitución y puedo hacer algo parecido a esto. ¿Sale? Bien. Ahora entonces, ¿cómo haríamos nosotros para crear nuestra propia interfaz? Bueno, porque quedamos que existen interfaces que ya podemos utilizar, ya vienen en la API de Java, pero si nosotros quisiéramos hacer una interfaz, ¿cómo la hacemos? Bueno, pues podemos poner public, ¿verdad? Después ponemos interface
y ponemos el nombre de la interfase, ¿sale? Y luego pues adentro escribimos todos sus métodos, ¿verdad? Que recuerden que serían métodos abstractos. Entonces quiere decir que vamos a poner public abstract, ¿verdad? En este caso pues es un método getter, por eso ponemos un string, ¿sale? Y ponemos el nombre del método. Y recuerden, no tiene cuerpo. Y bueno, recuerden que también si public abstract, no lo ponemos, automáticamente Java ya sabe que tiene que ser public abstract. Entonces no es necesario que lo pongamos. Si para nosotros, para entenderlo mejor, lo ponemos, pues no pasa nada. Pero si no lo ponemos, igual lo determina. Quiere decir que yo puedo poner nada más string, nombre del método, por ejemplo, un método 2, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Sale? Y recuerden, no tiene cuerpo. ¿Ok? Ahora también es importante saber que nosotros nuestras interfaces también las podemos jerarquizar. Quiere decir que puede haber una clase que esté más arriba, una interfaz que esté más arriba y luego otra interfaz que también implemente de esta nueva interfaz, que esta sí estaría heredando. Entonces, bien, ¿qué es lo que podríamos poner? Pues ponemos, por ejemplo, public interface, ¿no? Digamos que esta es una interfaz que tenemos, se llama nombre de la interfaz 2, y que esta interfaz está extendiendo de una interfaz, perdón, aquí también me equivoqué, es con F, interfaz 1, ¿sale? Entonces quiere decir que esta interfaz 2 está heredando de esta interfaz 1, y entre ellas sí se pueden heredar así, ¿sale? Y bueno, pues obviamente debe de implementar los métodos que le está obligando a implementar aquí en la interfaz 1. Bien. Ahora, vamos a dejar tantito ahí lo que son las interfaces y vamos a ver otro tema importante, que es lo que son las clases internas. ¿Sale? Este es un poquito más sencillo. Una clase interna es como un anidamiento, como cuando nosotros poníamos una condicional, por ejemplo un if, y poníamos otro if adentro. ¿Sale? Estamos anidando. Eso es algo muy parecido. Entonces, digamos que nosotros tenemos una clase, ¿sale? Y nosotros vamos a poder ser capaces de poner otra clase adentro, ¿sale? Y a esa clase que ponemos adentro de una clase se le va a conocer como clase interna. Y tiene una condición, bueno, podríamos ponerlo, tampoco es muy necesario, pero sí es mejor ponerlo, que sea private, y con esto encapsulamos esta clase, para que esta clase, ¿sale?, solo pueda ser accesible desde esta clase, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a ver por qué nosotros podríamos utilizar eso, pero bueno, de una vez les adelanto que esto se utiliza para que desde esta clase nosotros podamos acceder a todo lo que tenga esta clase sin necesidad de declarar métodos, por ejemplo getter o setter. Bien, ahora también una clase interna nosotros la podemos meter en un método, ¿sale? Entonces también podemos crear una clase dentro de un método, y esta entonces se vuelve una clase interna local, ¿sale? Esta sería nada más una clase interna cuando una clase está dentro de otra clase. Pero cuando tenemos una clase dentro de otra clase, pero aparte dentro del método de esa clase, ya se vuelve una clase interna local. Y bueno, esta clase tiene algunas características, como son que no debe de llevar ningún modificador de acceso, por ejemplo el public, private, etcétera, cualquiera de estas cosas. Esta clase que está aquí adentro de este método no debe de llevar nada de eso, porque pues nos va a marcar error el compilador. Entonces simplemente se pone clase, el nombre de la clase, y ya ponemos algo, ¿sale? Ahora, algo importante es que esto, nosotros encapsulamos esto, y el ámbito de esta variable, quiere decir la visión de esto, de lo que tengamos acá, en este caso de campo 1 por ejemplo, solo va a ser visible dentro de este método, ¿sale? Acá está. Entonces su ámbito es solo dentro del método. Fuera de este no es visible, es más, no es visible ni siquiera para la clase que lo contiene, ¿sale? Entonces con eso encapsulamos. Y bueno, ¿esto para qué nos puede servir? Esto va a pasar cuando nosotros una clase solo la vamos a utilizar, por ejemplo, una vez, y no queremos construir métodos getter, setter, etcétera, pues podríamos utilizar esta técnica. Bien, ahora, si nosotros dentro de esta clase, que ya es una clase interna local, quisiéramos utilizar un campo, por ejemplo, de este método, si se dan cuenta,
este método, por ejemplo, va a recibir un parámetro. Este parámetro es una cadena, ¿verdad? Y se llama el campo 1. Si yo quisiera utilizar este campo 1 aquí adentro por alguna circunstancia, yo tengo que hacer que este campo lo tengo que hacer como final, ¿sale? Si no, no lo voy a poder utilizar, me va a marcar también error. Entonces quiere decir que si yo voy a pasar un método, digo un parámetro en este método, y ese parámetro va a ser utilizado en esa clase interna, yo le voy a agregar un final, ¿sale? Entonces quiere decir que ahorita está, por ejemplo, bueno, en este caso está un string y luego campo 1. Si va a utilizar el campo 1 acá, entonces yo tendría que ponerle un final, espacio, string, espacio, campo 1. O como puse aquí en el ejemplo, ¿no? Si yo tengo definido un campo que sea un booleano, ¿sale? Y luego el nombre del campo, lo que tengo que hacer es aquí anteponerle un final boolean y obviamente el nombre del campo para que pueda ser accesible desde esta clase interna local. Entonces quedaría más o menos así. Bueno, aquí es P minúscula, disculpen. Entonces sería public void final string y luego campo 1. Si yo hago esto, entonces ahora sí mi clase interna local va a poder utilizar este campo 1 como convenga. ¿Sale? Bien. Y bueno, entonces pues lo que les comentaba, algunos motivos para poder utilizar una clase interna pues es poder acceder a los campos privados de una clase desde otra clase como si fueran sus campos propios, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo desde acá puedo acceder a los campos que están aquí como si fueran de ellos, ¿sale? Aunque estén acá los campos que son privados o que su ámbito sea nada más esta clase, bueno, como ya tengo una clase interna, esta clase puede acceder a estos campos sin ningún problema. ¿Ok? Y bueno, otra de las características por las que podemos utilizar, o otra de las razones más bien, sería ocultar una clase de otras pertenecientes al mismo paquete. Entonces recuerden que por ahí tenemos lo que son los modificadores de acceso, que son el private, el public, etcétera, que nos dicen que desde dónde es accesible los elementos de una clase, desde otra clase, desde el mismo método, desde otro paquete, etcétera. Bien, entonces si nosotros queremos evitar un poquito eso, lo único que tenemos que hacer es hacer el uso de las clases internas y con eso estamos ocultando directamente pues todos los elementos de esa clase, ¿sale? Y el ámbito pues va a ser de acuerdo a lo que estuvimos comentando acá, ¿no? Si es una clase interna local, pues el ámbito solo es en este método, ni siquiera en su clase. Pero si yo hago una clase interna nada más, pues el ámbito de este va a ser toda esta clase. ¿Sale? Y bueno, pues ya por último nada más, pues la nota que les decía, ¿no? Que si hubiera más de una clase que tuviera la necesidad, ¿verdad?, de acceder a los campos privados de una clase, pues entonces no conviene mucho utilizar lo que es una clase interna. Lo que cabría pues es ahora sí intentar hacer todos los métodos getter y setter correctos para acceder a ella, ¿sale? Y para que desde cualquier clase sean llamados, ¿sale? Brindándole la accesibilidad necesaria, ¿verdad? Ahora pues nada, el comentario de la clase interna, ¿verdad? Que cuando se declara dentro de un método, pues simplemente se vuelve una clase interna local. Esto es más o menos lo que ya les había platicado. Y bueno, lo importante de esto es que pues esta quedará encapsulada, ¿verdad? Y ni siquiera la misma clase que la contenga puede tener acceso a ella, exceptuando, ¿verdad?, si se implementan métodos para ello, ¿sale? Como requisito es que solo se utilice una vez en el código. Entonces vuelvo a repetir, si esa clase que yo estoy implementando solo la voy a utilizar una vez, pues podríamos hacer una clase interna local, una clase interna. Pero si en el código se va a utilizar más de una vez, pues entonces ya no es muy conveniente utilizar esta técnica. Bueno, pues hasta acá el video, espero que se haya entendido un poco. Yo sé que esta teoría es bastante complicada, pero bueno, creo que en el próximo video vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Para que se clarifique mejor. Siempre con un ejemplo se entiende mejor, pero para mí siempre es importante la parte teórica, ¿no? Entonces debemos saber que es una
clase abstracta, qué es un método abstracto, cómo se define, qué obliga, qué es una interfaz y cómo podemos simular una herencia múltiple de ella, ¿verdad? Que es una clase interna, una clase interna local, qué implica, etcétera. Bien, entonces pues vamos a dejar aquí el video, ¿verdad? Y pues nos vemos en la próxima entrega en donde haremos una práctica de todo esto que estamos mencionando. Y recuerden que esto pues fue una teoría obligada para entender lo que viene, que son los eventos, ya como darle interactividad, ¿verdad?, a nuestros elementos swing que hemos estado elaborando. Bueno, pues nos estamos viendo en la próxima, que estén bien y hasta pronto.